Hoy vamos a ver ángulos determinados por dos rectas cortadas por una transversal. Dos rectas A y B cortadas por una transversal C determinan 8 ángulos. Y acá tenemos el dibujo. Tenemos dos rectas A y B, como ven acá, recta A y recta B, que son cortadas por una transversal que se llama C. A esta recta entonces es la transversal. Cuando esto sucede quedan determinados 4 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. A esos ángulos, recuerden que a los ángulos los llamamos con letras griegas. Cuando sucede esto que tenemos dos rectas cortadas por una transversal, vamos a llamar a lo que está en naranja, a esta parte de afuera, ángulos externos. Y a lo que queda en el medio, lo que acá está pintado de verde, ángulos internos. Y a partir de esto vamos a ver una clasificación. Bien. Vamos a tener ángulos que se van a llamar alternos externos. Los ángulos alternos externos van a estar ubicados de distintos lados de la transversal y van a ser no adyacentes, además de externos. ¿Quiénes serían ángulos alternos externos? Por ejemplo, en este caso, alfa y omega. ¿Sí? Vamos antes a repasar las letras griegas. Tenemos alfa, beta, gamma, delta, epsilon, mu, rho y omega. ¿Sí? Estas son las con las que vamos a trabajar en este gráfico, pero hay muchas más. Bien, así que tenemos que alfa y omega son ángulos alternos externos. Como bien ven, están cada uno de un lado de la transversal. Esta es la transversal, este está del lado izquierdo y este está del lado derecho. Y los dos están externos, o sea, están por fuera y son no adyacentes. O sea que estos dos no los podría elegir. Siempre tienen que ser así como cruzaditos. Así que vamos a poner acá alfa y omega son ángulos alternos externos. ¿Quiénes otros son ángulos alternos externos? Por ejemplo, beta y rho. Beta y rho son ángulos alternos externos. Así que vamos a poner acá beta y rho. Estos son alternos externos. Así como están los alternos externos, también están los alternos internos, que al igual que los otros, están de distintos lados de la transversal y son no adyacentes, además de internos. ¿Quiénes serían los ángulos alternos internos? Por ejemplo, gamma y mu. Están los dos de lados opuestos de la transversal y están los dos en la parte interna. Recuerden que estas dos partes de acá se llaman externas y la del medio es la parte interna. Así que podemos decir que gamma y mu son ángulos alternos internos. Vamos a ponerlos acá. Gamma y mu son ángulos alternos internos. ¿Qué otro ángulo es alterno interno? Por ejemplo, delta y epsilon. Delta y epsilon son ángulos alternos internos porque están de lados opuestos de la transversal, este del lado derecho, este del lado izquierdo, y los dos están en la parte interna. Así que vamos a poner que delta y epsilon son ángulos alternos internos. Hay otra
clasificación que se llaman conjugados. Los ángulos conjugados están del mismo lado de la transversal y en este caso pueden ser externos, o los conjugados internos están del mismo lado de la transversal y son internos internos. Vamos a marcarlos como hicimos en el anterior. ¿Quiénes serían ángulos conjugados externos? Por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo rho. ¿Por qué? Porque están del mismo lado de la transversal, los dos están del lado izquierdo y son los dos externos. Así que vamos a poner alfa y rho son externos. ¿Quién otros son externos? Beta y omega. Beta y omega son ángulos externos. Así que vamos a ponerlos también acá. Beta y omega son ángulos externos. Ahora vamos a marcar a los conjugados internos. ¿Quiénes son los conjugados internos? Tienen que estar del mismo lado de la transversal y ser internos. Por ejemplo, gamma y épsilon. Los dos están del lado izquierdo de la transversal y están en la parte interna. Así que vamos a poner gamma y épsilon son ángulos conjugados internos. ¿Quiénes también son conjugados internos? Delta y mu. Delta y mu son conjugados internos. Y por último tenemos a los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los correspondientes? Tienen que estar del mismo lado de la transversal, como pasaba acá con los conjugados, pero tiene que ser uno interno y el otro externo y no pueden ser adyacentes. Vamos a ir marcándolos. Por ejemplo, alfa y épsilon son ángulos correspondientes. Fíjense, están los dos del lado izquierdo de la transversal. Este es un ángulo externo. Este es un ángulo interno, no son adyacentes, así que vamos a poner acá alfa y épsilon son ángulos correspondientes. ¿Cuál otro? Bueno, vamos a marcar, por ejemplo, gamma va a ser correspondiente con rho. Están los dos del mismo lado de la transversal, uno es interno y el otro es externo. Así que vamos a poner gamma y rho son ángulos conjugados, correspondientes. Vamos a marcar otros. Por ejemplo, beta y mu. Beta y mu están los dos del lado derecho de la transversal. Este es externo, este es interno. Así que vamos a poner por aquí, perdí la lapicera. Bueno, vamos a poner, acá está, que entonces beta y mu son ángulos correspondientes. Y por último tenemos que delta y omega son ángulos correspondientes. Están los dos del mismo lado de la transversal. Este es interno y este es externo. Así que vamos a poner que delta y omega también son ángulos correspondientes. Así que vamos a repasar lo que estuvimos armando. Tenemos dos rectas que son cortadas por una transversal y de esta forma quedaban determinados ángulos externos, que eran los de afuera, y ángulos internos.
Y podíamos destacar a los ángulos alternos externos que iban a estar uno de cada lado de la transversal, ¿sí? Este está del lado derecho y este está del lado izquierdo. Y los dos por fuera. O podían ser alternos internos, también estar uno de cada lado de la transversal, este es el derecho y este es el izquierdo, y no adyacentes. Además teníamos los ángulos conjugados. Los conjugados estaban del mismo lado de la transversal y podían ser externos o internos. En este caso, fíjense, esta es la transversal, del mismo lado, por ejemplo, del lado derecho, beta y omega son ángulos conjugados externos porque están los dos en la parte de afuera. Y acá teníamos marcados, por ejemplo, gamma y epsilon son ángulos conjugados internos porque están del mismo lado de la transversal y los dos son internos. Y por último teníamos a los ángulos correspondientes que están del mismo lado de la transversal, pero uno es interno y el otro es externo. Por ejemplo, acá delta y omega. Están los dos del lado derecho, pero este es interno y este es externo. Vamos a ver una propiedad que cumplen estos ángulos. Dice que si las rectas A y B son paralelas, es decir, esta recta y esta recta, si son paralelas, recuerden que las rectas paralelas son las que nunca se cortan, que van una pegadita al lado de la otra y no se tocan nunca, como las vías del tren. Siempre damos el mismo ejemplo. Si pasa esta situación, se cumple que los ángulos correspondientes son iguales, o sea que miden lo mismo, que los ángulos alternos también son iguales y que los ángulos conjugados son suplementarios, o sea que suman 180. Vamos a repetirlo. Entonces, si son ángulos alternos, decimos que miden lo mismo. En este caso, beta mide lo mismo que rho. Este ángulo y este ángulo miden lo mismo. Y lo mismo de este lado. Delta va a medir lo mismo que epsilon, ¿sí? Así que vamos a poner acá en grande que si son paralelas, este es el símbolo de paralelas, si las rectas son paralelas, los ángulos alternos son iguales. No importa si son externos o internos, son iguales. Con los ángulos conjugados pasa otra situación. Son suplementarios, es decir, suman 180. Por ejemplo, beta y omega, como son conjugados externos, estos dos suman 180. ¿Qué quiere decir? Que si este vale 100, este va a valer 80, porque 100 más 80 es 180. Lo mismo va a pasar con los conjugados internos. Este y este van a sumar 180. Así que vamos a poner también acá que si las rectas son paralelas, los ángulos suman 180 grados. Y por último teníamos a los ángulos correspondientes, que dice que los ángulos correspondientes van a ser iguales. Por ejemplo, alfa y epsilon, como son correspondientes, los dos van a medir lo mismo. Es decir, que si este mide 55 grados, este también va a medir 55 grados. Así que vamos a poner acá que si las rectas son paralelas, entonces los ángulos van a medir lo mismo, la misma medida.